Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso eres, Jesús. Sea tu nombre glorificado. Poderoso eres tú, Jesús. Gloria a Cristo. Bueno, Dios me lo bendiga en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala. Gloria al Señor para estar nuevamente por medio de esta plataforma. Gloria al Señor en la emisora Efesios 5:16 TV. Gloria al que vive para siempre. Este es tu hermano y amigo evangelista Xiomel Pérez, para la gloria y la honra del Señor. Gloria al eterno Dios. Aleluya, con su programación Antorchas que alumbran con la verdad. A su nombre sea la gloria. Si le parece bien todo lo que van a estar entrando, compartir, gloria al Señor, esta bendición para que otras más vidas pueden ser altamente edificados por la palabra del Señor. Gloria al eterno Dios. Aleluya, nuestro respeto y saludo, gloria al que vive para siempre, para el presidente Juan Camaño, gloria al Señor, y cada uno de los administradores y programadores de esta maravillosa emisora Efesios 5:16 TV. Gloria al eterno Dios. Aleluya. Y por la audiencia, ¿verdad?, que sigue, aleluya, semana tras semana esta plataforma. Aleluya, nuestro respeto y saludo también por cada uno de vosotros. Gloria al que vive para siempre, ¿verdad? El que necesita oración, el que necesita reconciliación. Ahí está el número de la bendición, las dos, aleluya, las 7873
787-358-8338. Repetimos, 787-358-8338. Ese es el número de la bendición, la cual puedes dejar sus peticiones, gloria al Señor, o comunicarse, ¿verdad?, con los hermanos para aceptar, recibir o reconciliarse con el eterno Dios. Dios es bueno y maravilloso. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Y vamos así continuar y también finalizar. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese el plan, ese es el deseo. Gloria a Dios. Finalizar con el tema de tu sanidad está en tus manos. Acerca de la sanidad interior. Gloria al Señor, la cual, ¿verdad? Los últimos dos programaciones estuvimos hablando de la importancia de ser sanos por dentro. Gloria a Dios, su efecto, el provecho, gloria a Dios, en vivir sano internamente, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Y utilizamos, ¿verdad?, como base y fundamento Proverbios capítulo 15. Gloria al Señor, aleluya. En el verso número 13, gloria al que vive, donde ahí claramente revela el proverbista que el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor, gloria al que vive para siempre, del corazón el espíritu se abate. Gloria al que vive para siempre. Y hablamos ciertamente, gloria al Señor, de que el deseo de Dios es para que nosotros vivamos internamente en paz, gloria al Señor, y en lograr, ¿verdad?, esa función podamos vivir en la victoria que Dios desea que nosotros vivamos como hijos de Él. Aleluya. Dios bendiga esta mañana a Kelly Molina de Zúñiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, Kelly. También a Milton Pacheco. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Milton. ¿Verdad? Y mientras los hermanos vayan entrando y dejando sus saludos, gloria al Señor, los reconoceremos, aleluya, en la mañana de hoy, para aquellos, ¿verdad?, que, ¿verdad?, siempre se quedan en el anonimato. También nuestro respeto por cada uno de vosotros. Gloria al que vive para siempre. Amén. Como estaba diciendo, gloria al Señor, Jesús murió para ese propósito, ¿verdad? Para que nosotros a través de Él podemos ser justificados por medio de la fe y tener paz para con Dios. Y esa paz, gloria al Señor, interna por medio de su Espíritu Santo, nos ayudará a vencer, gloria al Señor, ciertas estacas, ciertas heridas, ciertas traumas, que hace múltiples de efectos en aquellos, ¿verdad?, que no tienen la facultad y la comprensión de buscar la manera de resolver, ¿verdad?, cada una de ellas con el fin de vivir sano, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad?, gloria al Señor, amén, dándote aquí un preámbulo antes de entrar en el libro de Ruth, porque a través del libro de Ruth, como les prometí a los hermanos a través de la plataforma, que íbamos a entrar en el libro de Ruth para saber a través de esa historia como base y fundamento cómo nosotros podemos vencer y andar sanos internamente. Como estaba diciendo, gloria al Señor, ¿verdad?, que las traumas, las heridas no resueltan, afectan múltiples áreas en la vida del creyente, ¿verdad? Y hablamos ciertamente, ¿verdad?, te puede afectar emocionalmente, también te puede afectar socialmente, gloria al que vive para siempre, también te afecta biológicamente, tu físico, gloria al que vive para siempre, la alta cantidad de estrés en el cuerpo, aleluya, desbalanza cada uno de los sistemas
que están dentro de este cuerpo, gloria al que vive para siempre, a punto de llevarlos a una enfermedad crónica, gloria al que vive para siempre. Y también hablamos, gloria al Señor, ¿verdad? Que también afecta eh, eh, la manera que una persona se comunica con otras personas. Gloria al que vive para siempre. Hablamos, ¿verdad? En uno de los proverbios que hablaba que el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Gloria al Señor, hablamos, ¿verdad? Que cuando una persona anda sano, gloria al Señor, su lenguaje es sano, su verbal es sano. Alabanza al Cordero del Señor, porque entiende y comprende, gloria a Dios, de que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Gloria al que vive para siempre. También hablamos, gloria al Señor, que te afecta también tu adoración. Gloria al Señor, cuando no estás sano, afecta tu adoración, afecta tu culto hacia Dios. Gloria al Señor, y utilizamos como base a Ana cuando estaba siendo, gloria al Señor, constantemente afligida por Penina, gloria al Señor, y como eso conllevaba en ella una alta y grave tristeza en su interior. Gloria al que vive para siempre. Tanto así que no tenía deseo de comer, no tenía deseo prácticamente de nada. Gloria a Dios. Pero ella supo dónde ir para buscar su refugio y se fue al templo. Gloria al Señor, cuando subía con su esposo para adorar al Señor. Gloria a Dios. Y ahí vemos, ¿verdad?, que ella bajo esa angustia comenzó a expresarse ante Dios, pero sin palabra, ¿verdad? Que aún el sacerdote Eli, gloria a Dios, por su falta de discernimiento, vio que ella movía sus labios, pero no decía palabra. Él lo tildó a ella de loca, de borracha, gloria a Dios, pero sabemos que lo que ella estaba era afligida, gloria al que vive para siempre, ¿verdad? Internamente no podía buscar la paz ni la sanidad, pero sabemos que a través de Dios ella lo logró, con la promesa de entregarle a ella un hijo, y tremendo hijo que fue. Samuel el profeta, Samuel el juez, alabanza al Cordero, y Samuel el sacerdote. Gloria al que vive para siempre, la cual dice la Biblia que ninguna de las palabras que salían de su boca bajo guianza de Dios nunca cayó a tierra. Entonces, para continuar con la enseñanza, ¿verdad?, de este tema, ¿verdad?, de la sanidad interior, ¿verdad? Tu sanidad está en tus manos. Vamos a ir ahora para el libro de Ruth. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Y ahí en el libro de Ruth, gloria al que vive para siempre, vamos a empezar, gloria al Eterno, alabanza al Cordero. Se puede alabar al Señor. En el libro de Ruth, si nosotros visitamos ese libro, gloria al divino Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Mi alma alaba y glorifica tu nombre, Jesús. Que está prácticamente después de los jueces. Hay un versículo donde ahí dice en Ruth, capítulo número 1, gloria al Señor, y versos número 20. Bendita sea la misericordia del Señor. Dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vamos a leer ese versículo una vez más. Ruth capítulo 1, versículo 20,
Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos pleitesía. Por permitirnos en el día de hoy encontrarnos a través de esta plataforma, a través de Efesios 5:16 TV, con el fin de sembrar a través de ella tu santa y divina palabra en los corazones de cada oyente, de cada creyente que está dispuesto a escuchar tu voz, escuchar tu consejo, con el fin de ponerla en práctica. Padre mío, tú sabes que soy barro y como barro voy a depender 100% de la guianza de tu Espíritu Santo. No permita, Dios, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la cual sea necesaria para la edificación de los oyentes. Recibe gloria porque solamente a ti te pertenece. Hoy y para siempre en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a desarrollar unos puntos que se encontrarán en el libro de Ruth. Y antes de desarrollar esos puntos, gloria al Señor, vamos a dar el contexto histórico del libro de Ruth y asociar los puntos que se encuentran registrados en este libro para que nos ayude a entender la necesidad de la sanidad interior en el creyente y tomar la iniciativa, ¿verdad?, de trabajar con ellas. Porque la realidad es, gloria al Señor, que mi sanidad interna, esto es muy importante comprenderlo y agarrarlo, porque la realidad es que que mi sanidad interna está en mi disponibilidad a permitir a Dios ayudarme a trabajar con mi hombre interior. ¿Comprendieron? En otras palabras, la realidad es que tu sanidad interna depende totalmente de tu disponibilidad, permitirle a Dios que te ayude a trabajar con su hombre interior. Porque la realidad es que te toca a ti. Por eso el tema es: tu sanidad está en tus manos. ¿Cuántos bendicen al que vive para siempre? Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí conectados alabando al Señor. Dios te bendiga mucho, Rich Núñez. Gloria al Señor. Voy a repetir esa frase para continuar. Tu sanidad, mi sanidad, depende totalmente de nuestra disponibilidad de permitirle a Dios que nos ayude a trabajar con nuestro hombre interior. La historia que se registra, ¿verdad?, en este libro de Ruth tiene su origen en el periodo que es importante para el pueblo de Israel. Estamos hablando específicamente, como lo señala prácticamente en el primer versículo del libro de Ruth. Cuando tú vas para el primer versículo del capítulo 1 de Ruth, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Estos acontecimientos que narra aquí el libro de Ruth giran su entorno
a ese tiempo en que gobernaban los jueces. O sea que tiene su partida de origen en ese tiempo. Porque lo dice en el primer versículo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y se le conoció como el periodo de los jueces, ¿verdad? Al tiempo, ¿verdad? Que por un espacio casi de 400 años, donde Israel experimentó una anarquía general. Ellos estaban bajo presión a causa de su desobediencia. Y en este periodo de tiempo ellos no eran gobernados por reyes, sino que Dios, cuando el pueblo se volvía al Señor en humillación y arrepentimiento, Dios levantaba un juez o un libertador bajo el gobierno total del Espíritu de Dios. Y bajo la guía del Espíritu, estos jueces asistían al pueblo de Israel para ganar grandes batallas frente de sus opresores. Y luego se repetía el mismo patrón cíclico. El pueblo volvía a dar sus espaldas al Señor y después luego venía la opresión, librar de los opresores, y después de cansarse de la opresión, se humillaba ante el Señor para luego Dios levantar un juez para librarlo de sus opresores y repetía otra vez sucesivamente el mismo ciclo. Como muchos en el mundo entran en patrones cíclicos. Se levantan y se caen. Se levantan y se caen. Y para vencer estos patrones, tenemos que permitir que Dios trabaje con nuestras condiciones internas. Y vamos a ver a través de Ruth, gloria al eterno Dios, cómo podemos vencer y avanzar. En los días en que gobernaban los jueces eran días oscuros, hermanos. Días muy oscuros para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque tal y como se describe varias veces en el libro de los jueces, el pueblo de Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Si tú vas para Jueces, capítulo 21, verso 25, dice claramente ahí en ese verso que en estos días no había rey en Israel. Y claramente dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria al Señor. En palabras, ¿verdad? Conforme a nuestro castellano español, hacían lo que le daban la gana. Porque muchos están en oscuridad y no avanzan por la sencilla razón que hacen lo que les parece bien. Pero sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos lo que está bien ante los ojos de Dios. Y a causa de eso, a la nación de Israel le sobrevino el juicio de Dios. Sí, el juicio de Dios. Porque dice en el primer versículo de Ruth, capítulo 1, que hubo hambre en la tierra. Repito, hubo hambre en la tierra. Hubo necesidad en la tierra. Y es interesante este caso porque en el libro de Deuteronomio capítulo 11, del verso 8 al 32, ¿verdad? Habla de las bendiciones que alcanzarán a Israel si obedecieran la voz de Dios. Y como la tierra será fructífera y nunca le faltará el producto de la cosecha. Pero Israel, desobedeciendo a Dios, les vino hambre, les vino necesidad. Y posiblemente en tu vida
han venido periodos de hambre. Y tenemos que entender que esos hambres tienen un simbólico espiritual. Porque cuando hablamos de hambre, hablamos de carencia. A veces tenemos carencias espirituales, carencia de sabiduría, carencia de madurez espiritual. Áreas en nuestras vidas que no están plenas, completas. Y de una manera y otra, las traumas y las heridas de la vida nos escasean de esas provisiones espirituales, que nos impide vivir en la plenitud de esas provisiones espirituales que nos ayuda a vivir pleno. Esta era la situación que ocurría en Israel en ese entonces. Y el libro de Ruth reseña esa historia. Que por causa de la desobediencia del pueblo le llegó hambre. Entonces, el libro de Ruth va más en detalle en reseñar de una familia que vivía en Belén de Judá. Y esta familia era compuesta de Elimelech, Noemí y sus hijos Malón y Kelión, que eran efrateos de Belén de Judá. Y Belén de Judá no era cualquier lugar. Belén de Judá era conocido como la casa de pan, la casa de provisión, la casa de protección y sustento. Bendita sea la misericordia de Dios. Ahí vivían esta familia. Ahora es importante que usted entienda que nuestro Belén es Cristo, que ahora Cristo es nuestro Belén, que Cristo es el pan de vida, que Él es nuestra provisión y nuestro sustento. Pero la realidad es que tenemos muchos que profesan tener el pan de la vida, pero las traumas de la vida no les permiten a ellos disfrutar de esa plenitud que está en Cristo Jesús. Viven ellos en continua angustia, continua aflicción, depresión e impulsos carnales que no les permiten vivir plenos en Dios. Lamentablemente, tenemos a muchos reprendiendo demonios, cuando en realidad lo que tienen es un desbalance mental. ¿Escucharon eso? Ay, bendito sea Dios. Sí, lamentablemente tenemos a muchos reprendiendo demonios de las personas, de vidas, cuando en realidad esa vida lo que tiene es un desbalance mental, que ellos tienen que confrontar para lograr trabajar con ese desequilibrio, tanto mental como emocional que ellos tienen. Hermano, permítame decirte que no todos son demonios, no todo es el diablo. Y estos tipos de gente, gloria al Señor, lo tenemos en nuestras iglesias. Muchos ejercen hasta ministerio. Pero gloria a Cristo y gloria a su palabra, ¿verdad? Que mientras hay vida hay esperanza para buscar por medio de ellos la sanidad interna. ¿Cuántos alaban a Dios? Lamentablemente Belén de Judá estaba bajo una necesidad. Estaba bajo una necesidad. Había hambre. Y triste y lamentable, bajo la presión de la desesperación, Elimelech y su familia toman una decisión. La respuesta desesperada de este varón de Dios, de Belén, fue irse a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos. Como claramente lo revela en el primer versículo, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y es importante entender el contexto del verbo morar. Sí, porque dice que ellos fueron a morar en los campos de Judá. Porque morar habla de un movimiento transitorio. O sea que él y su familia
se fue con la intención no para quedarse, sino para conseguir lo que ellos necesitaban y regresar a Belén. Bajo la desesperación se fue a morar en Moab. El problema es que Moab es una tierra pagana. Y aunque la respuesta de este hombre a la crisis era una respuesta lógica, pero no fue una respuesta conveniente. Voy a repetir eso. Aunque la respuesta de este hombre a la crisis que estaba enfrentando era una respuesta lógica, pero no fue la respuesta conveniente. Y queremos establecer este primer punto porque muchos de nosotros manejamos nuestras heridas y traumas de una manera lógica, pero no conveniente. Repito, muchas veces manejamos nuestras heridas de una forma lógica, pero no conveniente. Por ejemplo, mi esposa me fue infiel y la odio. Es un pensar lógico en odiar a mi esposa por su infidelidad, pero no es conveniente. Otro ejemplo que no sea tan dramático, gloria al Señor. Un hermano me calumnió y lo odio. Y quiero saber nada de él. Eso también es un pensar lógico, pero no conveniente. ¿Cuánto bendicen al Señor? Un ejemplo bíblico de un pensar lógico, pero Cristo le revela a su audiencia que no es conveniente. Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La realidad es que respondemos de forma lógica por nuestros impulsos, por nuestras emociones, pero no actuamos convenientemente. Era lógico que cuando llegó el hambre en la tierra, él pudiera sentir un poco de preocupación. Era lógico que ante la preocupación, él decidiese buscar algo mejor o algo que aparecía mejor, pero no era conveniente. Porque en Belén, la única voz que tú debes escuchar es la voz de Dios. En Belén, la voz que debes escuchar es el que cocina el pan. Pero en Belén empezamos a escuchar las voces que hablan dentro de nosotros. Voces alimentadas por la preocupación, voces alimentadas por la desesperación, voces alimentadas por la crisis, y lamentablemente esas voces llevó a Elimelech a decidir a transitarse con su familia a la tierra de Moab. Ahora es importante entender el tránsito geográfico que tenía que transitar Elimelech y su familia para poder ellos llegar a Moab. Porque entre Belén y Moab está el río de Jordán. En otras palabras, él tuvo que descender con su familia para llegar a Moab. Ese es el peligro de actuar de manera lógica, pero no conveniente.
de actuar de manera lógica, alimentada por nuestros impulsos, pero no es de la manera conveniente. Algo similar sucede, gloria al que vive para siempre, en nuestras vidas. Descendemos, nos degradamos, bajamos de nivel. No actuamos conforme a la identidad que Dios nos entregó. Por eso debería actuar como personas amparadas al abrigo del Altísimo. Actuamos como personas desesperadas y desamparadas. Tomamos lamentablemente decisiones a la prisa. Decisiones inmediatas que amenazan totalmente nuestro bienestar. Pero gloria a Dios y su palabra que nos ayuda a no descender. A su nombre gloria. Y si descendimos, la palabra nos ayuda ¿a qué? A subir. Ahora es importante también entender que la intención de Elimelech fue ir a Moab y volver a Belén. Eso no era un transitorio eh, permanente. Pero ¿cuál fue la triste realidad? Es que nunca pudo regresar a Belén. Mira, hermano, hay respuestas lógicas que nosotros tomamos en nuestras heridas y a partir de la raíz de nuestras traumas, que nosotros planificamos hacer las cosas de un modo, pero no sale de ese modo que nosotros hemos planificado. ¿Ves? Nunca intentes a resolver en la carne lo que únicamente tiene solución en el espíritu. No busques herramientas carnales para batallas espirituales. Nunca busques, repito, herramientas carnales para batallas espirituales, porque no es suficiente. Entonces, el plan que Elimelech trazó para volver a Belén no sucedió. No sucedió así, sino que terminó él muriendo en Moab. ¿Y por qué el plan no funcionó? Porque su plan no fue alimentada por la voluntad de Dios, sino bajo sus impulsos carnales. Y ahora en Moab deja a su esposa Noemi y a sus 2 hijos. Como claramente lo revelan los versos 2 y también el verso 4. Que aquel varón Elimelech, su mujer de Noemi y sus 2 hijos Malo y Kelión, Efrateo Belén de Judá, cuando llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí, la cual tomaron también mujeres moabitas, ¿verdad? Una en nombre de Orfa, la otra en el nombre de Ruth, y dice que habitaron allí 10 años. 10 años. Un transitorio que iba a ser temporal, llegó a ser un transitorio de una permanencia de 10 años. Lo tremendo de todo es que algo que estaba supuesto ser transitorio se convirtió en una estadía de sustancia de 10 años, como dije. Quiero decir con esto que actuar bajo los impulsos nos atrasa. Repito, actuar bajo los impulsos nos atrasa. Atrasa nuestro crecimiento en Dios. No permite que las bendiciones de Dios fluyan en nuestras vidas. Y hablo de impulsos porque las heridas, para aquellos que no saben, las heridas y las traumas de la vida nos lleva a mover conforme a nuestra emoción en lugar de responder a la convicción de los que Dios ha hablado y ha dicho entre nosotros. Entonces se quedaron 10 años en una tragedia en Moab. En Moab. Sus hijos tomaron mujeres moabitas que eran prácticamente prohibidos conforme a las leyes civiles de Dios. Y a los 10 años
se murió también los hijos de Elimelec y de Noemí, Malón y Kelión. Y dice la Biblia que Noemí se quedó en Moab y estaba desamparada. Y la historia de Noemí y Ruth es una historia fascinante y encierra unas enseñanzas tan poderosas de la sanidad interior. Ruth capítulo 1 verso 5 dice, y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Noemí se quedó desamparada. Generalmente conforme a los usos y las costumbres de las tierras bíblicas, las decisiones dentro de la casa era tomado por el patriarca. Pudo ser posible, aquí nada más especulando, Noemí pudo haber sido una víctima de la decisión de Elimelec. O quizás ella colaboró con Elimelec, su esposo, dentro del plan de la movida. Pudo haber también sido ella el motor detrás de esa decisión. Estamos especulando dentro de esta movida tres posibilidades en la vida de Noemí. Porque aquí lo importante es que tú entiendas que el que quedó desamparada fue Noemí. Entonces, puede ser posible de que ella fue víctima de la decisión de Elimelec. ¿Por qué? Por los costumbres y los usos de las tierras bíblicas en ese entonces, el que tenía que tomar la decisión era el hombre de la casa. Entonces, especulando aquí en esa posibilidad, puede ser posible, gloria a Dios, que Noemí fue víctima de la mala decisión de su esposo. O quizá ella colaboró dentro del plan de la movida, o puede ser posible que ella era el motor, que el plan salió de ella detrás de esa decisión. Entonces, la especulación estamos haciendo es que Noemí pudo, gloria al Señor, haber sido tanto la víctima de la tragedia, como ya dije, o la culpable de la tragedia, como también yo dije. Y aunque la realidad es que no se sabe, pero sí sabemos por el libro de Ruth que está Noemí en Moab desamparada. Esto nos enseña que las heridas y las traumas de la vida, sea ocasionado por otros o por uno mismo, nos lleva a sentirnos desamparados. Cuando la Biblia habla de que Noemí está desamparada en Ruth capítulo 1 verso 5, lo que habla es que Noemí no tenía amparo, que no tenía ayuda, no tenía sustento ni tampoco protección. ¿Por qué? Porque conforme a los usos y las costumbres de las tierras bíblicas, cuando una mujer se quedaba sin esposo, se supone que sus hijos la sostuviesen. Pero ahora Noemí no tenía ni esposo ni tampoco tiene hijos. O sea, no había esperanza de sustento. Y si fuera poco, estar en un lugar donde nadie la puede redimir, porque ella se encontraba en Moab, en una tierra pagana, en una tierra totalmente ausente de Dios, ausente del aspecto familiar. Prácticamente no tenía nada. Lo único que tiene Noemí es culpa. Y muchas veces, si somos honestos, nosotros somos golpeados
por situaciones y sucesos dentro de nuestra vida. Golpes que han sucedido fuera de la iglesia, como tal vez adentro de la iglesia. Tal vez puedes recordar algo reciente que te hirió y te marcó. Tal vez puedes recordar algo de tu niñez o de tu adolescencia o de tu juventud que te laceró. Tal vez fue un abuso sexual. Tal vez fue un abuso verbal o emocional. Tal vez fue un maltrato físico o un abandono de un padre o de una madre. O una mala decisión o reacción de su casa como un divorcio. Bendito sea tu nombre. Pero algo te marcó. Usted puede, ¿verdad?, identificar su vida y mirar hacia atrás y ver qué fue eso que te dolió. ¿Qué fue eso que te laceró? O tal vez eres víctima, ¿verdad?, de las decisiones de otros. Quizás esas decisiones malas fue un adulterio de su esposo o de su esposa. O tal vez una infidelidad que tú mismo cometiste. Pero algo te laceró, algo te marcó en la vida. Dios bendiga la vida de Maribel Rodríguez. Y vienes a la iglesia y te sientes sin protección. Te sientes desamparada o desamparado como Noemí. Porque la realidad es que sus actitudes y tus decisiones te definan como tal. Actúan como alguien que no tiene esperanza. Actúan como alguien que no tiene la garantía de un mejor bienestar. Permites, ¿verdad?, que las decisiones o las situaciones de la vida te definen. Eso fue exactamente lo que le está pasando a Noemí, lo que le pasó a Noemí. Ella permitió que su decisión y su situación la defina por un tiempo. Sí. Y lamentablemente, ¿verdad?, lo que me están escuchando, tenemos a muchos que permiten que sus heridas y sus traumas los definen. Pero con este mensaje, con este estudio, te voy a desafiar. Sí, te voy a desafiar a que tomes la responsabilidad con su persona para vencer el pasado y definirse no por lo que pasó, sino por lo que vas a hacer. Repito otra vez, te voy a desafiar. Por eso estoy muy pausado. Estoy muy con calma y con paz. Porque esto es un tema que yo creo que no se necesita tanto euforia, tanta emoción, tanto grito. Porque es un tema de gran urgencia, de gran decisión, de que tú ya tomes la decisión a no permitir que las situaciones que te rodean, las condiciones externas que te rodean ni internas, defina quién tú eres en Dios. Que tú no permites ya que tus traumas, que tus heridas, que tus circunstancias te definen. ¿Cuánto bendicen al que vive para siempre? Que desde hoy hacia adelante ya tú no te vas a definir por lo que pasó o por lo que está pasando, sino que ahora te vas a definir por lo que vas a hacer. Noemí toma una decisión
para accionar de las estacas de la vida en la cual ella estaba viviendo. Ella tomó la decisión de tener la responsabilidad con su misma persona. Esto no es un tema para usted buscar la respuesta o el consejo para otro. No, esto es un tema para que tú mismo trabajes con tu persona. ¿Ves? Porque tu sanidad está en tus manos. Te toca a ti. Entonces, tenemos que transicionar de deseo a acción. Voy a repetir. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos? Y yo también he sido víctima de esto, pero me he sacudido. Y es que tenemos que transicionar del deseo a la acción. Hay muchos que desean muchas cosas, pero hacen absolutamente nada para lograr lo que desean. Hay muchos que tienen sueños y aspiraciones, pero no hacen absolutamente nada para poner esos planes en acción. Como hay muchos que desean ser libres, pero no toman la acción para lograr la libertad. Tenemos que trabajar que el deseo sea realidad. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos transicionar del deseo a la acción? ¿Cómo logramos a transicionar a la práctica? ¿Cómo logramos esa sanidad interior? Quiero darte estos pasos que te va a ayudar a lograrlo. Número 1, tienes que reconocer, vamos, lo que quieren aprender. ¿Cómo tú puedes lograr la sanidad? ¿Cómo tú puedes lograr buscar esa acción para llegar a la libertad, a la sanidad y a la plenitud que está en Cristo Jesús? Bueno, número 1, reconociendo las heridas y las traumas y comprender su impacto. Repito, reconocer las heridas y las traumas y comprender su impacto. El primer paso para sanar las heridas emocionales y vencer las traumas es reconocer la existencia de una herida y un golpe traumático. Tú tienes que reconocer la realidad de ese golpe. Por ejemplo, hay personas que actúan volátilmente, que le preguntas, ¿qué te está pasando? Y debes, gloria al Señor, reconocer que los golpes traumáticos y los dolores del corazón disfrazan el dolor con el famoso estoy bien. Hay personas que por encima tú puedes ver que los golpes de sus heridas y de sus traumas y el impacto de la misma lo están afectando. Y su compasión y su misericordia y su bienestar te lleva a preguntarles, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? Pero ellos quieren disfrazar sus traumas, ellos quieren disfrazar sus dolores con el famoso dicho, estoy bien. Cuando en realidad sabemos que los comportamientos revelan que no están bien. Entonces lo primero para sanar es reconocer que hay una herida y no ignorar la existencia de esa trauma.
y crear conciencia de las experiencias que hemos atravesado, que todavía tienen un efecto y un impacto en nuestro carácter personal. Y tenemos que explorar nuestros sentimientos o cómo actuamos, gloria al que vive para siempre, ante dichas circunstancias, para reconocer que tenemos que trabajar en esas áreas. Porque si no lo trabajamos, seguiremos bajo el mismo patrón cíclico del fracaso. Lo primero que hizo Noemí es que ella reconoció. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice la Biblia que cuando Noemí escuchó que Dios visitó a Belén para darle pan, fue consciente de su pecado, de su herida, de sus traumas, tanto de ella y también de su familia. Y tomó ella la decisión de levantarse. Ese levantar es el producto de reconocer su condición, comprender el grado del impacto del daño que le hizo ese pecado, esa mala decisión. Ruth capítulo 1 verso 6 lo describe de una manera muy poderosa. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, no solo tenemos que reconocer el impacto, sino también comprender la magnitud de ese daño que nos hace. Que no solo afecta a nuestra persona, sino todo que poseemos y también todos los que nos rodean. Y entender que esas heridas y esas traumas afectan tanto nuestra autoestima, nuestra vida social, nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual y etcétera. Veamos claramente por medio de estas escrituras el impacto traumático en la vida de Noemí. Y lo tremendo de todo, que ella lo reconoció, el impacto traumático. La pregunta es, ¿estaremos conscientes nosotros? ¿Estaremos conscientes nosotros del impacto negativo que nuestras traumas tienen en nuestras vidas personales, en nuestra vida social, en nuestra vida ministerial, en nuestras vidas familiares y etcétera? Y todo es por sencillamente no reconocer esas heridas, no reconocer ese impacto. Veamos claramente el impacto en la vida de Noemí. En la vida de Noemí. Y lo tremendo de todo, ¿verdad? Como ya yo estoy diciendo, es que ella lo reconoció, ¿verdad? Ese impacto traumático. La pregunta es, ¿estarás tú reconociendo los impactos? Número 1, afectó a Noemí emocionalmente. Sí, emocionalmente. Cuando tú vas conmigo a Ruth capítulo 1 verso 13, dice que ella estaba en amargura. Ruth capítulo 1 versículo 13 lo dice ahí claramente. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen, gloria al Señor, hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hija mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esas traumas la afectó a ella emocionalmente.
Y ella reconoció el impacto. Segundo, el impacto traumático en la vida de Noemí también la afectó a ella socialmente. Sí, socialmente. Se quedó ella desamparada y desprotegida. Se murió los dos hijos, marido y Kelión, y también se murió su marido, quedando ella totalmente desamparada. ¿Cuánto bendicen al que vive para siempre? Ahora, no solo socialmente estaba desamparada, se afectó también la relación familiar. Sí, se afectó también la relación familiar porque también su nueras queda afectada por el impacto traumático del difunto esposo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y también de los hijos de ellas, las cuales fueron esposos de estas mujeres. Número 3, esas traumas también la impactaron a ella espiritualmente. Espiritualmente ella se perdió la oportunidad de experimentar la visitación de Dios en Belén. Estaba ella en una tierra donde no se adoraba a Dios. Tanto así que ella dice que estaba bajo la mano dura de Jehová. Su vida espiritual estaba afectada. Como se lo leí en el verso 13, donde ella dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces tenemos, para nosotros poder avanzar, sanar y vivir en victoria, tenemos que reconocer la herida y el impacto que está afectando y buscar que esa área logre la sanidad. Entonces la realidad es, ¿qué es lo que está afectando? ¿Está afectando tu matrimonio? ¿Está afectando tus relaciones con tus hijos? ¿Está afectando tu relación con los hermanos dentro de la iglesia? ¿Tu capacidad de gozar con otros en la iglesia? ¿Tu capacidad de adorar en espíritu, en verdad? ¿Estará afectando tu efectividad de ministrar los santos? ¿Estará causando que otros ministerios no quieran saber de ti? ¿Cuál es el impacto traumático que ha causado, ¿verdad?, tu falta de reconocer tus heridas abiertas y tus traumas no afrontadas? Ahora bien, hay que reconocer las heridas y comprender el impacto que ha tenido en tu vida y aún en la de otros. Usted sabe que las heridas de Ana estaba importunado a Elcana, su esposo. Repito, las heridas de Ana estaba afligiendo a Elcana, su esposo. Tanto así que Elcana cuestionó su hombría. Sí, porque tú tienes que entender que no solamente tus traumas y tus heridas te van a afectar a ti, van a afectar a todos los que están conectados a tu persona. Entonces, repito, las heridas de Ana estaban importunando a Elcana, estaba afligiendo a Elcana, su esposo. Cuando tú vas a 1 capítulo 1, verso 8, Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? En otras palabras, diciéndole a ella, no soy yo suficiente para ti. Cuestionó su hombría. Cuestionó su efectividad como marido.
Mira cómo nuestras heridas pueden afectar a los que los rodean. Mira si nuestras heridas provocadas o no provocadas nos afectan. Que por ejemplo, cuando David pidió censar al pueblo, ¿verdad? Cuando vamos, ¿verdad?, a ese acto de David, ¿verdad?, de censar al pueblo, su desobediencia trajo una marca a su vida. Tanto así que esa marca de desobediencia, sus consecuencias cayó sobre el pueblo de Israel. Muerte y pestilencia cayó sobre el pueblo. La pregunta es, ¿a qué punto vas a permitir que las heridas afecten tu vida y también las vidas de que te rodean? Tienes que lograr reconocer el impacto que ellas tienen. Número 2, ¿qué hizo Noemí para ella lograr la sanidad? Número 2, ella se acercó a Dios con sinceridad. Tienes que acercarse a Dios con sinceridad. Ella reconoció su herida y también el impacto de esas traumas afectó a todo lo que le rodeaban a ella. Número 2, se acercó a Dios con sinceridad. La realidad de la sanidad interior, este principio, no es solo espiritual, sino que también es natural. Todo lo que necesita ayuda interna, especialmente la salud mental, número 1, necesita reconocer que tienen un problema. Estos son principios y reglas que alcanzan múltiples de áreas en la vida cotidiana. Entonces, repito, este principio no es solamente espiritual, también es natural. Todos los que necesitan ayuda interna, especialmente en la salud mental, en la salud del psíquico, número 1, tienen que reconocer la necesidad que necesitan para confrontar la realidad de que sí tienen un problema. ¿Por qué hay muchos que no alcanzan la sanidad? Porque ellos no creen que tienen un problema. Entonces necesitas reconocer que tienes un problema. Número 2, buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional. Sin negar la asistencia espiritual que solo Dios nos provee. ¿Entendieron eso? Buscar ayuda profesional sin negar la asistencia espiritual que solo Dios provee. Yo personalmente no estoy en contra de las instituciones de ayuda mental. A lo contrario, necesitamos más instituciones y más fondo para ellos. Pero vengo con el fin de comprender, ¿verdad? Y vengo con el fin que el principio que, ¿verdad?, como muchos por ahí piensan, que nunca deberíamos hablar mal, ¿verdad? Nunca deberíamos, ¿verdad? Porque es una falta de ética y falta de comprensión a nivel profesional, que nunca deberíamos hablar mal de ayuda profesional de la salud. Inclusive no deberíamos hablar mal de libros cristianos escritos por diferentes autores.
Hay una frase, ¿verdad?, muy famosa que sale de un libro cristiano, ¿verdad?, llamado Victory Over Darkness, Victoria sobre las oscuridades, escrito por este famoso autor, Neil Anderson. Y tengo montones de libros por ahí. Que él dice que el fruto del Espíritu no es cambiar situaciones. Escucha esta frase que dice este autor. Que el fruto del Espíritu no es cambiar situaciones, sino cambiarte a ti en medio de la situación. Lamentablemente hay gente buscando que Dios cambie en sus situaciones. Pero lo que Dios está buscando es cambiarte a ti en medio de la situación. Y lamentablemente tenemos a muchos orando por un cambio de situaciones cuando el problema no es la situación, sino cuál es nuestro comportamiento ante las situaciones que nos presentan la vida. Tenemos que buscar la ayuda. Tienes que buscar la ayuda. Y nuestra fuente de ayuda se llama Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconociendo que nosotros no somos autosuficientes. Y lamentablemente tenemos a muchos tratando de manejar las situaciones a su manera, que pasan años sufriendo el mismo fracaso, mientras Dios tiene para ellos la victoria en sus manos. No somos autosuficientes. Tenemos que reconocer que necesitamos asistencia en el proceso de sanidad. Tú tienes que reconocer eso. Solo no puedes. Solo no podemos. Entonces, acercarnos a Dios y acercarnos a gente que nos pueda ayudar, buscar la ayuda, gloria al Señor, de una manera ética, de una manera espiritual, de una manera profesional. ¿Cuántos alaban a Dios? Por ejemplo, ya que estamos hablando de la sanidad interna, para que vaya comprendiendo, es una falta de ética, es una falta de madurez espiritual, de profesionalismo, de carácter. Cuando una persona se te acerca para desahogar un problema que ellos han reconocido que tienen, porque una de ellos voy a repetir, para usted poder buscar la sanidad, tú tienes que reconocer que tienes un problema. Entonces, cuando una persona se te acerca buscando ayuda espiritual, buscando un consejo a nivel escritural, profesional, que tú sabes que tú tienes las capacidades educativas para ayudar a una persona a lograr esa sanidad. Y esa persona, en ellos acercarse, es una señal de valentía, porque están reconociendo el problema que tienen. Entonces, en ello desahogarse en esa confianza contigo, de que ellos reconocen este problema, que ellos reconocen esta deficiencia, que ellos reconocen que necesita un proceso de sanidad. ¿Y tú crees que es ético decirle a ellos, es que no ayunas, es que tú no oras, hay algo mal que tú estás haciendo? Totalmente obviando la valentía que ellos tuvieron que buscar en Dios para ellos en confianza
desahogar un problema que para ellos es algo, pero muy privado. Y le diste el codo diciéndole lo que no están haciendo. Debes de decirles a ellos, gracias por su valentía a acercarme con su problema. Y te voy a ayudar a buscar refugio en Dios con consejería, con tiempos y transitorios de una victoria personal para ti y para su familia. Porque cuesta trabajo ayudar a personas. Pero hay muchos que dicen que ayudan y hacen totalmente lo contrario. Entonces, en ellos acercarse, en ellos están reconociendo que no son autosuficientes. Y eso es lo primero que tenemos que ayudarlos a ellos a entender cuando están buscando la sanidad. Es reconocer de que no somos autosuficientes y que hay que realizar un esfuerzo. En Ruth capítulo 1, verso 7 revela ese esfuerzo. Dice que ella salió pues al lugar de donde había estado con ellas y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a las tierras de Judá. En otras palabras, tuvo que hacer un esfuerzo para hacer, pero también para negarse. Porque hay muchos dispuestos para hacer, pero no negarse. ¿Negarse a qué? A su orgullo. Usted sabe lo que regresar a Belén significaba para Noemí. Esforzarse para subir, pero también enfrentar su vergüenza. ¿Qué vergüenza? Me fui de Belén llena y regreso vacía. Esa vergüenza. ¿Usted no cree que requiere esfuerzo y valentía para alguien acercarse a ti cuando busca ayuda de parte de usted y de la iglesia o de parte de Dios, como ustedes como ministros y sacerdotes de Dios, en ellos esforzarse a reconocer que tienen que regresar a Belén, pero con la realidad de también afrontar la vergüenza de que se fueron llenos, pero regresan vacíos? ¿Qué nos enseña la situación de Noemí? Que nadie aquí es súper espiritual. Hay gente que yo no sé cómo lo hacen, que se jactan de súper espiritual. Porque permítame decirte, es fácil señalar el vacío, pero tendrá la capacidad de llenar ese vacío. Es fácil alumbrar la vergüenza de aquel que busca ayuda, pero tendrá la solución para ayudarlos a ellos a afrontar esa vergüenza. Hay muchos que no tienen esa capacidad. Y yo creo que el ministro y la ministra que no tiene la capacidad de ser ayuda, no debe estar en una plataforma. No debe estar en un radio. No debe estar en un altar. No debe estar ni en ministerio. Porque se olvida que el ministerio es servir, ayudar, llenar, cubrir. Alaban a Dios. Entonces, esto nos enseña, me encanta el libro de Ruth. Este libro es a otro nivel. Nos enseña la situación de Noemí, que nadie aquí es súper espiritual. Y como nadie es súper espiritual,
Todos necesitamos ayuda para la sanidad divina. Hay muchos ungidos, pero enfermos en el corazón. ¿Por qué? Porque no reconocen que necesitan ayuda. El que no reconoce que necesita ayuda nunca será eficaz para ayudar a otros. Pero para ayudar a otros necesitamos ser ministrados primeros por Dios. Cuando nosotros leemos los versículos 19 al 21, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Para aquellos que no saben, Noemí significa hermosa. Sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Un ejemplo perfecto de la sanidad interna para poder ser un ministro efectivo fue el apóstol Pedro. ¿Cómo Pedro pudo ser efectivo en los Hechos de los Apóstoles? Porque Jesucristo no lo dejó enfermo en sus manos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, Jesucristo no lo dejó enfermo. Pero Xiomel, como tú dices que Jesucristo no dejó al apóstol Pedro enfermo, no lo dejó enfermo en el hecho de que él no permitió que en su corazón cargara la culpabilidad ni la aflicción por haber negado al maestro 3 veces. Él estaba destrozado por haber negado al Señor. ¿Y qué hizo Jesús por él? Lo restituyó. Lo restauró. Diciéndole, Simón, me amas más que a estos. Tanto así que llevó a Simón, hijo de Jonás, a responderle al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué estaba haciendo Jesús por él? Quitándole la culpabilidad de la negación del corazón. Lo estaba sanando por dentro. ¿Por qué tenemos tantos ministerios sin fruto? Porque no están sanos. Para él poder ser efectivo en el pastorado, cuando le dijo, apacientas mis corderos, pastorea mis ovejas, tuvo que primero sanar al apóstol Pedro por dentro. Tenía que quitar la culpabilidad y la vergüenza de haber negado al maestro 3 veces. Entonces, repito una vez más la pregunta, ¿por qué tenemos a ministerios sin fruto? Porque no están sanos. Y una planta enferma no puede dar fruto. Pero lo lindo es que Dios no nos quiere enfermos, Él nos quiere sanos. Cuando nosotros nos acercamos
buscamos a Dios, Dios nos sana. Dios nos sana. En esta historia de Noemí y sus nueras, ¿tú sabes quién iba también a recibir la sanidad divina? Ruth. En Noemí iniciar su camino a Belén, iba a provocar que Ruth de igual manera se iba a esforzar para ser también ella sanada. ¿Cómo? Ruth iba a renunciar su práctica pagana. También perder a su hermana Orfa. Porque a veces para sanar, escuche bien, hay que desligarnos de personas tóxicas que tenemos a nuestro alrededor. El proceso duele, pero el resultado es sanidad. Por eso podemos ver que Ruth le dice a Noemí en el versículo 16, no ruegues que te deje. No ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En el proceso de la sanidad, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. ¿Qué ayudó a Noemí y esta hermosa nuera Ruth? Buscar sanidad divina. Repito una vez más los pasos. Número 1, reconocer la herida, la trauma y comprender su impacto. Número 2, acercarse a Dios, a buscar ayuda. Número 3, con fe y humildad. Con fe y humildad. De la única manera que Noemí pudo llegar a la restauración total de la sanidad interna, tenía ella que desechar la autojustificación y la victimización. Repito eso una vez más. Tienes que tener fe y tienes que tener humildad. Es de la única manera que alguien puede llegar a la total restauración de una sanidad interna cuando desechan por totalmente la autojustificación y la victimización. Ruth capítulo 1, verso 21, lo leí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y escúchame bien, no es que seamos insensibles, sino que seamos responsables con nuestras actitudes. Una vez más, repito, no es que seamos insensibles, sino que seamos responsables de nuestras actitudes. Muchas veces pensamos, gloria al Señor, porque nos hemos humillado ante Dios, significa que somos humildes. Hay muchos que llegan a Dios humillados, pero no son humildes.
Un ejemplo de eso era Jonás. Jonás. En el capítulo 4 de Jonás, Jonás se enojó con Dios por haber perdonado a los ninivitas, pero él mismo clamando por misericordia en el mismo estómago del gran pez en el capítulo 2. ¿Ves? Hay muchos que quieren misericordia para ellos, pero no para los demás. Eso es una señal de un corazón enfermo. Entonces, no nos acerquemos a Dios por conveniencia, sino que nos acercamos a Dios por convicción. Hay gente que nunca van a sanar porque porque no sabemos cómo ser humildes ante la presencia de Dios. Entonces, en Noemí volver a Belén, habla de humildad y habla de fe. Santiago dijo algo muy similar a esto. Santiago dijo en Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tiene que tener fe y tiene que tener humildad. Y humildad es reconociendo que esto es por la misericordia de Dios. Una vez más repito, hay muchos que se humillan pero no son humildes. Esto requiere nosotros ser humildes ante la presencia del Señor. Y número 4, para finalizar, porque yo dije que iba a terminar este estudio. ¿Cómo nosotros podemos lograr vivir sanamente ante la presencia de Dios y ante la presencia de un testigo, una nube de testigos que nos rodea? Tienes que vivir en el presente y no en el pasado. Tienes que vivir en el presente y no en el pasado. En ellos salir de Moab y regresar a Belén de Judá, estaban cerrando el pasado y entrando en un nuevo presente. Y para vivir en el presente, no hay otra opción. Tenemos que olvidar, vencer el pasado en nuestras mentes. En otras palabras, abrazar el resultado del presente y luchar por las victorias futuras. Esa era la diferencia entre Ruth y Orfa. Orfa se queda en Moab. Orfa se queda en su pasado. Orfa se queda en su amargura, en su dolor, en su tragedia, pero Ruth decidió cerrar ese capítulo y entrar en una nueva era en su vida. Por eso me gusta cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ruth no sabía que ella ya tenía
un supremo llamamiento en la presencia de Jehová. Pero ¿cómo ella logró ese supremo llamamiento? Dejando el pasado atrás y viviendo en el presente, luchando por una victoria futura. Y así mismo fue. En ella transicionarse con Noemí de Moab a Belén. Allí en Belén Dios puso a Ruth en gracia. Dios volvió en Noemí el discernimiento, la unción de comprender lo que Dios estaba haciendo en medio de la casa. Y llegó Ruth a casarse con vos. Ese matrimonio fue lo que despertó la descendencia de donde iba a salir David, y de David donde iba a salir el Cristo de la gloria. Todo se logró en ellos buscar la sanidad interna. Tú quieres victoria, tú quieres llegar al supremo llamamiento de Dios, tienes que ser sano. Tienes que ser sana. Enfermo no llegamos, pero sano sí llegamos. Dios me lo bendiga en esta mañana a cada una de la audiencia. Yo espero en Dios que se han gozado de una manera extraordinaria. Nuestro respeto a cada uno de la audiencia que está ahí. Gloria al Señor. Si alguien desea a Cristo, si alguien desea la oración, ahí está el número de la bendición: 787 aleluya 358-8338. Alabanza al Cordero. Textean, llamen, gloria al Señor. Si necesitan reconciliación, por favor conéctense con esos guerreros, gloria al que vive, para que así se le puede dar la oración que necesitan para lograr su victoria. Gloria al que vive para siempre. Dios bendiga una vez más a Milton Pacheco. Dios bendiga una vez más a Rich Núñez. Dios bendiga una vez más a Ruchelio Fernández, a Maribel, gloria al Señor, y a todos los que estuvieron conectados, los que también están en el anonimato. Aleluya, sea Dios bendiciéndolos en gran manera. Alabanza al Cordero del Señor. Aleluya, ya que tengo que salir, aleluya, para un compromiso. Vamos así, aleluya, decirles gracias, gloria al Señor, por estar atento. Comparten esta bendición, ¿verdad? Para que otros puedan ser altamente edificados y entender realmente lo que es el proceso de la sanidad interna, y para que también puedan ser útiles y efectivos en ayudar a otros a alcanzar la misma. Gloria al que vive para siempre. Comparten, gloria al Señor, no solamente esta programación, sino cada uno de los programadores de esta plataforma emisora Efesios 5:16. Te ves más ahorita. Estarás, aleluya, los esposos del CID, gloria al Señor, con su programación, aleluya, esté atento para escuchar voz de Dios y no voz de hombres, aleluya. Una vez más, este es tu amigo y hermano Xiomel Pérez, para la gloria del Señor y para su servicio, con su programación Antorchas que alumbramos con la verdad. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Y así, en esa linda bendición, vamos a orar por cada uno de vosotros y así despedirnos de la emisora, pero nunca de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, te damos honra por permitirnos en este día reunirnos con estos santos en la fe, para traer esta enseñanza de la sanidad interna, para traer esta enseñanza de tu palabra, para ellos comprender la vitalidad de ella, Padre mío, Señor, y no solamente la vitalidad de ella, sino la comprensión de la misma, para nosotros caminar en fe, caminar en humildad y caminar en victoria. Por favor, ayúdalos, ¿verdad? Los que todavía están, Dios mío, luchando con esas heridas, esas traumas, esos golpes no resueltos, ayúdalos, por favor, a salir de Moab y transicionarse a Belén y buscar la victoria que necesitan para sus vidas. Padre mío, si habrá alguien que no tiene a Cristo, por favor, ayúdalos a regresar a ti, pan de vida. Padre mío, atamos y reprendemos a Satanás, atamos y reprendemos a los demonios, atamos y reprendemos todos los que tratará de una manera u otra de tener tus grandes bendiciones en cada una de nuestras vidas. Padre mío, Señor, tu nombre será glorificado siempre, porque solamente a
ti, Jehová, le pertenece la honra, la gloria y el honor. Recíbela, Señor, en el nombre y dulce poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanitos. Dios me lo bendiga, hermanitas, aleluya. Como siempre decimos, aleluya, pasen un día rica y abundante este sábado en la presencia del Señor. Y como siempre decimos, siguen alumbrando como antorchas que alumbran con la verdad. Hasta la próxima. Ten buen días con el Cristo de la gloria. Hasta la próxima.